Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien y como siempre con muchas, pero muchas ganas de aprender este bonito tema de la medicina que es la fisiopatología de la pancreatitis aguda, segunda parte. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Pusarico Halcón, yo seré el expositor el día de hoy. Este es el proyecto GuiaMed. Comenzamos. Bien, dentro del contenido, en el anterior video habíamos visto la parte de la anatomía del páncreas, la fisiología del páncreas, la definición de la pancreatitis aguda y finalmente habíamos visto las causas o patogenia de la pancreatitis aguda. Hoy continuaremos viendo algunos tipos de causas que pueden provocar la pancreatitis aguda y finalmente veremos la morfología de la pancreatitis aguda, veremos la clasificación de la pancreatitis aguda, entre esta la leve, la moderadamente grave y la grave. Y finalmente veremos las características clínicas que presenta un paciente con pancreatitis aguda. Bien, comencemos. Comencemos recordando las causas que habíamos mencionado en el anterior video. En el anterior video habíamos dicho que las causas principales que provocaban pancreatitis eran primeramente la obstrucción del conducto pancreático, debido a que éste evitaba que salgan las enzimas digestivas, por lo tanto daño en el parénquima pancreático. Esta obstrucción podía darse por cálculos, por parásitos, entre otros, ¿ya? La segunda causa, pero no menos importante, era lesión en las células acinares, ya que una lesión en estas células, principalmente en la membrana, evitaba y producía en este caso una alteración de la síntesis de enzimas digestivas. También otra causa podría ser el transporte intracelular defectuoso, que también afectaba a las células acinares, ¿ya? Y finalmente habíamos visto que el consumo de alcohol o alcoholismo también era un factor muy importante porque provocaba contracciones en el esfínter de Oddi, ¿ya? Entonces el consumo de alcohol es bastante importante dentro de la patogenia de la pancreatitis aguda, ¿ya? Hoy continuaremos viendo algunas causas que pueden provocar pancreatitis aguda. Entre estas tenemos a los trastornos metabólicos, tenemos a los medicamentos, las lesiones traumáticas, las lesiones isquémicas, las infecciones y las lesiones genéticas. Entre los trastornos metabólicos principalmente tenemos a la hipertrigliceridemia, que quiere decir que va a haber exceso de grasa, es decir, triglicéridos en la sangre, y esto puede provocar una obstrucción de los vasos sanguíneos que eviten que llegue sangre de manera normal al páncreas, ¿ya? O también que hay un exceso, en este caso, de síntesis de lipasas. Otra causa podría ser la hipercalcemia, que hemos dicho que el calcio actuaba de una forma muy importante para equilibrar y regular, en este caso, la síntesis de enzimas digestivas. Por lo tanto, si había una elevación de calcio, había una elevación, en este caso, de síntesis de enzimas digestivas activas dentro del páncreas, ¿ya? Entonces, por eso la elevación de calcio también es muy importante. Y también el hiperparatiroidismo, es decir, que la glándula paratiroides empieza a secretar bastantes cantidades de hormonas paratiroideas dentro del organismo, ¿ya? Otra causa muy importante eran los medicamentos. Los medicamentos, porque se ha descubierto que hasta la fecha más de 85 fármacos están involucrados en la fisiopatología y patogenia de la pancreatitis aguda. Entre estos, los más conocidos, tenemos a la furosemida y a la azatioprina, ¿ya? También otra causa de la pancreatitis aguda podría ser las lesiones traumáticas. Entre esas tenemos que puede haber un traumatismo abdominal, específicamente en la región donde se localiza el páncreas, es decir, en el hemiabdomen, se podría decir. Otra causa podría ser unas lesiones diartrógenas durante la cirugía, es decir, provocadas durante la función del doctor en la cirugía, ¿ya? Otra causa podría ser una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que quiere decir que es un procedimiento en el cual a partir de un endoscopio se hace una revisión, en este caso, de los conductos biliares, y al hacer esta revisión podríamos provocar un daño en los conductos o podríamos provocar simplemente una obstrucción de estos conductos, ¿ya? Otra causa podría ser las lesiones isquémicas. Entre esas tenemos el shock, es decir, la incapacidad del corazón para bombear sangre, una trombosis vascular que evite el paso de sangre, en este caso al páncreas de una forma adecuada, embolias y vasculitis, entre otras, ¿ya? También una causa importante eran las infecciones, y entre esas la más importante que habíamos dicho era el Ascaris lumbricoides, la Clonorchis sinensis, y también podría deberse a una infección por
parotiditis, ¿ya? Y finalmente tenemos las lesiones genéticas. Entre estas vamos a tener principalmente que pueden fallar tres tipos de genes: el gen PRSS1, el SPINK1 y el CFTR. El gen PRSS1 puede provocar si este gen está fallando en la persona, podría provocar una falla en la función del tripsinógeno, aumentando su función. ¿Y qué quiere decir esto? El tripsinógeno sabemos que está en su forma inactiva. Si se aumenta su función, se va a activar de manera automática este tripsinógeno, e incluso se va a volver inmune a los inhibidores de tripsina. Es decir, nadie va a poder detener la función de esta tripsina, ¿ya? Otra causa de la lesión genética es en el gen SPINK1. Lo que se encargaba básicamente era de reducir, ya que si hay una falla en este gen, se reduce la función, en este caso, del inhibidor de la tripsina. Es decir, si hay una síntesis mayor de tripsinógeno, por ende tripsina, y hay una disminución de los inhibidores de tripsina, la tripsina va a empezar a degradar al propio páncreas. Por lo tanto, es muy importante que este inhibidor de tripsina se encuentre en sus números adecuados y no así disminuidos como en esta falla genética, ¿ya? Otra falla podría ser en el gen CFTR, que básicamente está más en relación con la fibrosis quística, y lo que hacía era afectar principalmente a la membrana celular, aumentando en este caso la producción de iones de cloro y yodo, y evitando la secreción, en este caso, de bicarbonato, lo que provocaba una especie de espesamiento dentro de los conductos pancreático y los conductillos, que evitaba el correcto paso de las enzimas digestivas hacia afuera del intestino, ¿ya? Entonces, estas serían las causas secundarias que podrían provocar pancreatitis aguda. Las otras eran las causas más principales, ¿ya? Ahora, continuemos hablando acerca de qué forma adquiere la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda va a seguir una serie de pasos, como hemos mencionado en el anterior video. En este caso, primeramente va a haber una fuga microvascular y un edema. ¿Esto a qué se va a deber? A que hemos dicho que cuando las lipasas comenzaban a actuar, empiezan a secretarse en este caso los soldados del organismo, que eran los miofibroblastos, los leucocitos y las células proinflamatorias. Estas células, al venir a reparar el daño, iban a provocar una fuga microvascular, es decir, una salida de líquido al intersticio, por lo tanto un edema intersticial, ¿ya? Una vez que hay este edema intersticial, iba a haber también una necrosis grasa, debido a que las lipasas ya han actuado degradando en este caso el tejido graso del páncreas, ¿ya? Por lo tanto, iba a haber también una inflamación aguda del parénquima pancreático. Si hay una necrosis grasa, esta inflamación se iba a deber principalmente a las células proinflamatorias, que iban a provocar una inflamación para evitar, en este caso, que se continúe necrosando más tejido graso del páncreas, ¿ya? Por lo tanto, iba a haber una destrucción del parénquima pancreático, y posteriormente iba a haber una destrucción de los vasos sanguíneos y hemorragia intersticial. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una inflamación, va a haber una destrucción del parénquima pancreático, debido a que esta inflamación no permite el correcto paso, en este caso, de los vasos sanguíneos. Y si los vasos sanguíneos no logran llegar al páncreas, va a haber una isquemia, por lo tanto destrucción del parénquima pancreático. Y si hay una destrucción del parénquima pancreático y los vasos sanguíneos aún no logran pasar, van a provocar hemorragias intersticiales, ¿ya? Ahora, algo muy importante es que toda esta serie de pasos depende básicamente del tiempo, de la duración y de la gravedad de la pancreatitis aguda. Es por eso que hablaremos aquí de dos tipos de pancreatitis aguda: de la pancreatitis aguda leve y de la grave, ¿ya? En la pancreatitis aguda leve, básicamente lo único que vamos a ver aquí es una inflamación bastante leve. Va a haber un edema intersticial, y aquí podemos ver una especie de necrosis del tejido, en este caso, que podemos ver en esta parte del centro del tejido o del parénquima pancreático. Y aquí en la parte derecha podemos observar un tejido necrótico graso dentro del páncreas, es decir, solamente en la forma leve puede llegar como máximo hasta
la tercera fase. En cambio, en la forma grave, lo que ya vamos a observar en un corte longitudinal del páncreas van a ser ya lo que se muestra aquí. En este caso va a haber también necrosis del tejido graso, va a haber inflamación, pero como lo más característico va a ser esto: destrucción de los vasos sanguíneos y hemorragias intersticiales. Como podemos ver aquí, hay diferentes puntos donde vemos hemorragias. También hay, en este caso, necrosis grasa, hemorragias y necrosis del tejido pancreático. ¿Ya? Ahora, ya que sabemos cuál es la forma que va a adquirir la pancreatitis aguda, veamos cómo es que se clasifica a esta pancreatitis según su intensidad. La vamos a clasificar en tres tipos: en la pancreatitis aguda leve, la pancreatitis aguda moderadamente grave y la pancreatitis aguda grave. ¿Ya? En la pancreatitis aguda leve, las características que va a tener esta pancreatitis van a ser principalmente que no va a haber falla de órganos. ¿A qué nos referimos con falla de órganos o falla multiorgánica? A que pueden estar afectados varios órganos que no siempre involucren al páncreas. Entre estos órganos tenemos a los órganos del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio y a los órganos del sistema renal. Si alguno de estos órganos está igual dañado, aparte del páncreas, se puede decir que hay una falla multiorgánica o falla de órganos. De otra manera, no. ¿Ya? Entonces, en la pancreatitis aguda leve no tenemos falla multiorgánica o de órganos. Tampoco va a haber complicaciones sistémicas o locales, y esta generalmente el dolor o la clínica va a ceder por sí sola. Por lo tanto, generalmente se reanuda la ingesta de alimentos en las personas, pero obviamente primeramente ingiriendo alimentos líquidos y posteriormente llevando una dieta sólida, pero primeramente una dieta blanca. ¿Ya? Entonces, esa es la pancreatitis aguda leve. La pancreatitis aguda moderadamente grave se va a caracterizar primeramente porque presenta falla de órganos, es decir, alguno de estos órganos está fallando dentro del organismo. Pero lo bueno es que esta falla generalmente muestra una resolución en menos de 48 horas. Es por eso que es moderadamente grave. ¿Ya? Y también puede haber presencia o no de necrosis, y esta necrosis generalmente es de tipo graso. ¿Ya? Y finalmente, en la pancreatitis aguda grave. En la pancreatitis aguda grave va a haber primeramente falla persistente de órganos, es decir, algunos de esos órganos van a estar fallando, y lo malo es que esta falla va a tener una duración mayor a 48 horas. Si la falla de órganos dura más de 48 horas, en ese momento denominamos que es una pancreatitis aguda grave. ¿Ya? Ahora, algo característico es que solamente puede estar fallando un órgano, en este caso uno de estos órganos, o puede haber una falla multiorgánica, que varios de estos órganos estén fallando a la misma vez. ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación de la pancreatitis aguda: leve, moderadamente grave y grave. ¿Ya? Ahora, para determinar la falla de órganos y qué tipo de pancreatitis es, existen diferentes criterios que nos ayudan a determinar el tipo de pancreatitis aguda que cursa la persona. Entre estos criterios tenemos al Apache-2, al BISAP, que si les gustaría, podría realizar un video de estos criterios de evaluación. Solamente pidan en los comentarios. ¿Ya? Bien. Ahora que sabemos cómo se clasifica la pancreatitis aguda, veamos cuáles son las características clínicas que va a presentar un paciente con pancreatitis aguda. ¿Ya? Las características clínicas, la principal va a ser que va a presentar un dolor abdominal, generalmente aquí en esta región, en la región del hemiabdomen, o en la región del hipocondrio izquierdo y el epigastrio. En esta región va a sentir un dolor la persona. Ahora, algo característico de este dolor abdominal es que generalmente se irradia a espalda. ¿Qué quiere decir? Que generalmente el paciente que venga a consulta va a presentar dolor en esta región y en la región dorsal, es decir, en esta región, como si fuera un dolor en forma de faja o en forma de cinturón, que en ocasiones llega incluso a subir hasta la espalda ese dolor.
y esto es característico en la pancreatitis aguda, ¿ya? Entonces un dolor en forma que se irradia a espalda, es decir, en forma de faja o cinturón, ¿ya? Otras características clínicas que va a presentar el paciente es que va a haber anorexia, obviamente debido a que las enzimas digestivas están provocando daño en el páncreas y el paciente no puede consumir alimentos. También van a haber náuseas dentro del paciente, va a haber presencia de vómitos en el paciente. También va a haber un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber inflamación en múltiples segmentos del organismo. ¿Y esto a qué se va a deber? Recuerden que hemos dicho que había una liberación en este caso de enzimas digestivas, de células proinflamatorias y de diferentes tipos de células dentro del organismo. Estas células salían a partir de los vasos sanguíneos y provocaban daño en todo el organismo, ¿ya? También va a haber en este caso y algo característico de la pancreatitis aguda va a ser que va a haber una amilasa sérica bastante elevada, ya que hemos dicho que las amilasas se encargaban de degradar, en este caso, carbohidratos, por lo tanto va a estar bastante elevada la amilasa. También lo va a estar la lipasa sérica. La amilasa va a estar elevada entre las 24 horas primeras y la lipasa sérica va a estar elevada de las 72 a las 96 horas. Ahora, muy importante esto, que en el momento de que el paciente esté con la pancreatitis aguda, es muy importante que no consuma ningún tipo de alimentos que contengan carbohidratos, proteínas o lípidos, porque estos podrían provocar que se empiecen a sintetizar mayor parte de enzimas digestivas en el organismo. Por lo tanto, se debe evitar el consumo de enzimas digestivas. No, se debe evitar en este caso el consumo de alimentos dentro del organismo en ese momento, ¿ya? Bien, y con eso hemos terminado la parte de la pancreatitis aguda, segunda parte. Espero que les haya gustado mucho el video. Y si fue así, no olviden darle me gusta al video, comentar en los comentarios de qué les gustaría de qué patología les gustaría algún otro video. Y no olviden darle a la campanita para que les lleguen notificaciones. No olviden suscribirse al canal y compartirlo, la verdad me ayudarían mucho y estoy muy agradecido con todos ustedes porque ya hemos sobrepasado los 500 suscriptores y muchas gracias por eso. Bien, no olviden seguirme en la página de Facebook, estamos como Guiamed. Y nada, muchas gracias y sin más que decir, mi nombre es Cristian Puzarico Halcón, yo fui el expositor del día de hoy. Este es el proyecto Guiamed